Buenas noches, Oscar. Gracias que has venido a platicar con nosotros un rato. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estrictamente, mis padres no llegaron como refugiados, como la gran mayoría, acabando la guerra, ¿no? A partir de finales de los 30 y principios de los 40, ¿no? Que fue cuando vinieron la mayoría de los españoles republicanos. Pero lo que pasó fue que mi tío, el hermano de mi papá, vino a México como niño de Morelia. Entonces, él vino solo, tenía creo que 11 años cuando vino. Bueno, estaba mi abuela con los dos niños y la intención era enviar a los dos a México, ¿no? Pero que a la última hora mi abuela se arrepintió y se quedó con mi papá, que era el menor. Entonces el mayor, mi tío Chucho, fue el que vino como niño de Morelia. Y bueno, mi abuela y mi papá se quedaron en Barcelona hasta que murió mi abuela. Y entonces pues mi papá tuvo la intención de reencontrarse con su hermano. Y entonces fue después de casarse con mi mamá, que vivían en el mismo barrio, en el barrio antiguo de Barcelona. Entonces vino mi papá a reencontrarse con su hermano y ya después de un tiempo, cuando ya consiguió trabajo, ya se estableció, pues vino mi mamá a alcanzarlo. Eso ya fueron principios de los años 50, cuando ellos llegaron. Y bueno, y la historia que contaba mi tío, además de que bueno, cuando llegó, estuvo ahí internado en Morelia, pero al cumplir, no sé, no me acuerdo si eran 16 o 18 años, pues lo sacaban de ahí, ¿no? Entonces pues le dieron todas sus pertenencias en una caja de cartón y ya lo sacaron del internado, y entonces él estuvo viviendo con una familia en Morelia. Entonces, digamos, la familia de mi tío, pues eran estas personas de Morelia que lo acogieron, y luego ya cuando llegó mi papá, pues ya pues se reunieron, ¿no? Varios años después. Mi papá en España no hizo ninguna carrera. Él era más bien como un técnico, sabía de mecánica, sabía de electricidad, y llegó un poco antes y consiguió trabajo, no me acuerdo si en Sala Fina o Sal Cisne o alguna empresa de esas. Mi mamá estudió canto. Ella tiene la carrera de canto en Barcelona. Y bueno, y se vino ella después que lo alcanzó. Mi papá trabajaba en esa fábrica. Mi papá tuvo muchos, diversos trabajos. Mi mamá cuando llegó, como muchas españolas, pues trabajaban cortando tela, ¿no? Haciendo vestidos en unas fábricas de costura. Y ella estuvo trabajando ahí no como costurera, ella cuenta que ella era muy buena cortando tela, ¿no? Que ponían varios pliegos de tela y con los moldes los cortaba, y ella, digamos, los jefes la reconocían mucho porque desperdiciaba muy poca tela, ¿no? Entonces, eso trabajaba mi mamá, pero ya que cuando quedó embarazada de mi hermana mayor, pues entonces fue cuando dejó de trabajar. Y por esa época mi mamá la invitaron a cantar un día a la XQ. Entonces cantó en la XQ, tuvo mucho éxito, pero siempre fue muy, pues no sé si tímida o no sé qué. Y aunque la volvieron a invitar a cantar, ella nunca se animó a cantar, ¿no? En público. Entonces, bueno, pues mi mamá se dedicó a las labores del hogar, ¿no? Con mi hermana, yo y luego otras 3 hermanas más. Y mi papá, pues como les decía, tuvo muchos diferentes trabajos. Posiblemente yo, porque era el único hombre entre todas mis hermanas, pues yo lo acompañaba muchas veces a sus trabajos, ¿no? De diversos tipos. Y a finales de los 60 tuvo una mueblería de muebles ejecutivos en la zona rosa. Una, una, una mueblería de muebles de oficina muy elegantes, pero tuvo problemas con uno de los socios, eran 3 socios, tuvo algún problema
y digamos, lo que había ido haciendo y mejorando económicamente hasta esa fecha, pues ya después de ese problema, pues ya otra vez volvió a casi que a reiniciar, ¿no? En diversas actividades, ¿no? Inició varios trabajos y o tenía mucha mala suerte o no era muy hábil para los negocios, pero ninguno de ellos prosperó. Y así fue como... Y mi mamá, bueno, como ella no cantó, ella estuvo cuidándonos a nosotros durante mucho tiempo, y ya posteriormente, también para ayudar en la casa, pues ella trabajó un rato en el Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, como parte del coro. También la despidieron porque de repente se dieron cuenta que era española, ¿no? Entonces la corrieron, no sé si le faltaba un papel o qué pasó, pero ya no trabajó, ya no pudo seguir trabajando ahí en el coro del ballet. También trabajó en 2 o 3 cosas y al final estuvo cantando los fines de semana en iglesias, cantaba en las iglesias, y así estuvo trabajando un buen rato en ese asunto, porque mi papá falleció en 1983. Entonces, ya trabajaba mi mamá desde antes, pero pues ya a partir de ahí pues tuvo que chambearle más fuerte, ¿no? En una de las múltiples trabajos que tuvo mi papá, yo estaba en tercero de prepa y él tenía que viajar varias veces. Bueno, todas las semanas viajaba por diferentes pueblos alrededor de la Ciudad de México, y en especial los lunes era un día muy pesado para él y yo lo acompañaba muchas veces los lunes, que además se complicaba porque yo estaba ya en tercero de prepa y los lunes era cuando había la clase de física, de matemáticas, de taller de matemáticas. Entonces sí, en ese año sí sufrí un poquito por perder muchas clases los días lunes. Y ahí fue donde trabajaba ayudándole a mi papá, no todas las semanas, pero sí más o menos seguido, y me pagaba un poquito. y ya después, ya que entré a la carrera, a partir del tercer semestre, creo, tercero o cuarto, empecé a trabajar en el despacho del hermano de un amigo mío. Entonces ahí fue cuando tenía 19 años, fue cuando empecé a trabajar en ese despacho 3 horas al día. Ese fue mi primer trabajo haciendo proyectos de ingeniería sanitaria en poblaciones del estado de Oaxaca. Antes de entrar a la carrera, pues yo sí tenía algunas dudas de qué carrera escoger, ¿no? O sea, sí me gustaba la ingeniería civil y en especial la parte de la hidráulica, pero también me gustaba la ingeniería geológica, que era un trabajo, creo que era muy pesado y no me animé. Mi papá me decía que estudiara ingeniería textil, yo creo que un poco por sus recuerdos de España, ¿no? Que es una de las carreras o de las industrias importantes en la zona de Cataluña. Y también se me antojaba estudiar agronomía. En esa época justamente el ejército estaba en Chapingo, y entonces pues también esa opción la descarté, y entonces bueno, eran las opciones que me gustaban, y bueno, finalmente pude entrar a la UNAM en ingeniería civil. Después trabajé en la construcción de un edificio de oficinas ahí en la zona del Periférico y San Jerónimo, que fue muy, muy divertido porque era un edificio diseñado por unos arquitectos famosos y una escultora famosa que era Helen Escobedo. Y entonces tuvo muchos detalles constructivos que mi jefe, que también era mi amigo, y yo teníamos que resolver, ¿no? Entonces fue un trabajo muy, muy divertido. También ahí trabajaba a medio tiempo mientras estudiaba la carrera. Y me salí de ahí para hacer el servicio social en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, y fui a hacer mi servicio social, también en el área de ingeniería ambiental, y ahí en ese lugar aprendí a programar. Me pusieron a hacer
modelos matemáticos y varias cosas muy interesantes de los inicios de lo que después fue los IMECAS, ¿no? Era la parte de contaminación de aire de la Ciudad de México y me tocaba hacer la parte de la programación. Y a partir de ahí pues me fui yendo hacia la parte de hidráulica y de ingeniería sanitaria. A partir de este servicio social, uno de los ingenieros que estaba ahí fue nombrado director de la Comisión de Ecología del Distrito Federal y entonces invitó a varios alumnos para que pudiéramos participar con él, ¿no? Entonces, bueno, ya estaba acabando la carrera, empecé a trabajar aquí en el Departamento del Distrito Federal con el tema mismo de la contaminación del acuífero del Valle de México, también muchas cuestiones de programación, de computadora. Y después de ahí pude entrar en 1984 en Comisión Federal de Electricidad, en el área de proyectos hidroeléctricos. Y bueno, ahí ya me eché 30 años hasta que me jubilé. Entonces yo creo que ya al final de cuentas, pues sí creo que me fue bien con la ingeniería. Estuve todo el tiempo en Comisión Federal en la parte de proyectos hidroeléctricos y pues originalmente desde un punto de vista muy ingenieril, ¿no? En la carrera, por ejemplo, el tema ambiental pues ni existía, ¿no? El tema social, más o menos, había por ahí una materia de sociología, que Olga Sánchez Cordero fue mi maestra. Ella me dio la materia de sociología, pero ambiental no había nada, ¿no? Y cuando entré a Comisión Federal, mi primer trabajo fue en el proyecto que se estaba construyendo, que era la hidroeléctrica de Peñitas, en Chiapas. Y me pusieron a hacer una escala de peces, que es una obra para permitir que los peces que están de un lado de la presa puedan subir y pasarse al otro lado, porque el ingeniero que estaba ahí de superintendente se dio cuenta que la presa era un obstáculo importante para los peces que emigraban hacia arriba, ¿no? Aguas arriba, y ya no podían pasar por la construcción de la presa, ¿no? Entonces él pensó que era importante hacer un paso de peces o una escala de peces para que pudieran continuar su camino para desovar, ¿no? Para su ciclo de vida. Hice el diseño de ese fue mi primer trabajo en Comisión Federal. Finalmente no se construyó la escala de peces, pero esa parte ambiental como que en esas épocas no se tomaba mucho en cuenta. Por ley, la manifestación de impacto ambiental empezó a ser obligatoria en el 86, 88, por ahí. Ya se pedía que se hicieran estudios ambientales y sociales para la construcción de estas grandes obras. Y ya después, bueno, fui, digamos, tomando más conciencia de la importancia de los aspectos sociales y ambientales para la construcción de estos proyectos, ¿no? Y en esa época yo estaba en la Ciudad de México. Después se dio la oportunidad de venir a vivir a Veracruz, ¿no? Quedó vacante un puesto aquí de la jefatura del Centro de Anteproyectos, entonces pude venir aquí. Y de alguna manera, mis jefes estaban en México y yo aquí, pues tuve la oportunidad de un poco hacer los proyectos o plantearlos un poco más libremente, ¿no? Que si hubiera estado directamente en México. Entonces, pues siempre buscando esta parte de tomar en cuenta en el diseño esto. Y bueno, y con la ayuda de algunas biólogas que me educaron, ¿no? En la parte de la sensibilidad ambiental, ¿no? Entonces, ellas, a través de estas compañeras que trabajaban conmigo, pues fuimos proponiendo proyectos resaltando un poco, ¿no? La parte ambiental principalmente, después con los sociólogos pues también la parte social, ¿no? De los proyectos que, como decía, cuando entré a Comisión Federal pues realmente no se tomaba mucho en cuenta y la ley no lo exigía, ¿no? Ya después sí se exigió. Y entonces me fui dentro de la parte de ingeniería y de hidráulica y de proyectos hidroeléctricos,
pues me fui yendo un poco hacia la parte más ambiental y hacer propuestas de que los estudios se hicieran no como un proyecto aislado, sino con un concepto de cuenca, ¿no? De ver qué pasaba en la cuenca y de toda la relación que tienen los proyectos, tanto aguas arriba como aguas abajo de la hidroeléctrica, ¿no? Muchas veces se hacen los estudios de qué pasa arriba, pero pues no se olvida lo que pasa abajo. Entonces, con esa libertad de estar aquí yo como jefe, pues, y con estas compañeras, pues pudimos hacer, y bueno, y también algunos ingenieros que se sumaban a esta parte, pues pudimos hacer proyectos con este espíritu no tan ingenieril, más integrales. Y bueno, y a partir de ahí pues me fui un poco más, allá al final de mi carrera de ingeniero civil ahí, pues me fui más yendo hacia la parte ambiental o tomando más en cuenta, ¿no? La parte integral que tienen que ver con estos proyectos. Y ya que me jubilé, pues empecé a ver, o sea, siempre sí he sido o soy un poco crítico o muy crítico, ¿no? Y muy observador de las problemáticas, y vi el problema de las playas de Veracruz que estaban desapareciendo rápidamente. Entonces me empecé a involucrar en este tema de la desaparición de las playas y aprender por qué están desapareciendo las playas, ¿no? Porque generalmente le echan la culpa nada más al cambio climático, pero ese es uno de tantos causas y motivos que ocasionan que las playas de Veracruz en especial, ¿no? Pero de México y del mundo estén desapareciendo, ¿no? O sea, el cambio climático y el aumento del nivel del mar sí tienen que ver, pero otras causas antropogénicas afectan mucho más que este problema, ¿no? Entonces me fui metiendo hacia ese tema, y después, por situaciones ahí de la vida, tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero, el ingeniero Carlos Morales, que estaba ayudando a Andrés Manuel López Obrador a hacer el programa de Nación, y entonces le ayudé en la parte de hidroelectricidad, de electricidad en la parte hidráulica, y estoy hablando del 2016, 2017, y ya después de que pasaron las elecciones y que ganó el presidente y que el ingeniero quedó dentro de Comisión Federal, pues me invitó a participar como consultor, pero ya sobre el tema de gestión de cuencas, ¿no? Y la parte que tiene que ver con el agua, con la seguridad hídrica y mantener los servicios ecosistémicos dentro de las cuencas, finalmente, para beneficio de la generación hidroeléctrica de Chiapas. Entonces, en esas ando ahorita. Con el tema de las playas, pues es cuestión de verlo, ¿no? De estarlo y de conocer, ¿no? O sea, si nunca vas a la playa, pues no te vas a dar cuenta si el mar está más cerca o más lejos, ¿no? Pero si vas seguido a la playa, pues te vas dando cuenta de los cambios pequeñitos que van apareciendo y afectando a este sistema natural, ¿no? Porque finalmente las playas, los ríos, pues son sistemas dinámicos, ¿no? No son estáticos. Entonces la playa se mueve y si vives en Veracruz, pues te das cuenta que en época de nortes crece la playa, en época de lluvias y de tormentas desaparece, ¿no? Pero finalmente más o menos se mantiene una línea de costa, o se mantenía una línea de costa dentro de este sistema que tiene que ver en buena parte con el movimiento de la arena, ¿no? Finalmente la arena es de lo que están formados la mayoría de las playas en México, ¿no? También hay de otros materiales, pero generalmente es la arena. Entonces, si tú vas a un río, pues te puedes dar cuenta del movimiento del río, ¿no? De que se va cambiando, pero también te das cuenta de la tremenda contaminación del agua que hay, ¿no? Y te das cuenta cuando llueve la cantidad de basura que sale por boca del río, ¿no? Y la cantidad de botellas de cloro, que no sé de dónde sale tanta botella de cloro. Pedazos de árboles, ¿no? Producto también de la
tala de las cuencas, ¿no? Entonces, pues eso se ve, ¿no? O sea, cualquiera que pasa por el puente o que está ahí cerca de Boca del Río, pues te das cuenta la cantidad de basura que llega sobre todo al inicio de la época de lluvias. Lo mismo pasa con las playas, ¿no? ¿Por qué no lo quieren ver? No lo sé. Yo lo que siento que y la gente, digamos, la gente de a pie, pues a lo mejor no lo ve o no se da cuenta o no entiende, no conoce. Yo creo que también a veces es parte de la ignorancia. Lo triste es que no lo vean las autoridades, ¿no? Y que no lo vean las autoridades ambientales, porque este tema del calentamiento global y del aumento del nivel del mar, pues llevan años diciéndolo, ¿no? Y hay mapas de riesgo donde te dicen qué partes van a desaparecer, qué partes se van a inundar. Y pues yo no sé si estén haciendo algo en México para tratar de, si no evitarlo por su magnitud, sí reducir los efectos que esto pueda tener, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona de Veracruz, la zona conurbada de Veracruz, que es la que conozco mejor, todo este tramo entre Boca del Río y Antón Lizardo, que era una zona virgen con dunas de arena, pues se han ido construyendo fraccionamientos, ¿no? Y los fraccionamientos que hacen, pues rellenar las barrancas y las pequeñas ondulaciones de la tierra, pues aplanan todo con la arena, ¿no? Acaban con la vegetación, acaban con los animales que ahí vivían, ¿no? Como el cangrejito azul, que ya no hay, o hay poco, y todo lo aplanan y todo lo pavimentan. Entonces, a partir de ahí, pues se reduce el movimiento de la arena en la tierra. Y luego, con que ya no hay arena que llegue hacia las playas y las playas empiezan a ceder, ¿no? A acercarse hacia la tierra, a ser más angostas, entonces lo que hacen es construir obras como espigones, escolleras, rompeolas, para tratar de proteger la costa. Y entonces con eso lo que logran es que el movimiento natural de la arena dentro del mar, pues también lo cortan, ¿no? Entonces, cuando construyen estas obras, y se ve claramente ahí en la zona de Antón Lizardo, pues de un lado crece la playa, ¿no? Por la acumulación de la arena, y del otro lado desaparece, ¿no? Y si el problema era grave, pues a partir de esta construcción, pues ya es terrible, porque la playa ya no tiene de dónde alimentarse de arena, ¿no? Entonces, ese problema lo denunciamos en la Semarnat, en Profepa, en el municipio, pero finalmente no logramos que ninguna autoridad tomara cartas en el asunto. El problema sí, estoy hablando de 8 años o algo así. El problema sigue creciendo y siguen sin hacer nada, ¿no? Porque aunque sea una obra de ingeniería, ¿no? Como puede ser una escollera, un rompeolas, algo ayudaría, ¿no? Aunque afectas al vecino, pero por lo menos en la zona que está afectando de las poblaciones donde las casas están cayendo, pues eso sí podría ayudarles de alguna manera a que puedan conservar su patrimonio, ¿no? Pero no, a pesar de que es un problema que ya tiene muchos años, pues no pasa nada. Y lo peor es que la parte que digamos que sí protegieron con la construcción de esos rompeolas y que la playa creció, pues ahora se llenó de changarritos, de restaurantes. Entonces un lugar natural que era muy agradable estar, ¿no? Con pescadores, con muchas aves, pues ahora son palapas mal construidas con coches y música a todo volumen y basura, ¿no? Eso es lo que hay en esas zonas, ¿no? Pero el problema sigue estando ahí, ¿no? Y no sé por qué, sobre todo, bueno, por un lado las autoridades no hacen nada y por otro lado la población, posiblemente por ignorancia, pues no exige que se hagan las cosas, ¿no? Entonces sí es un problema grave, en ciertos puntos de México, pues ya dramático, ¿no? De lo que está pasando, pero pues solo yo creo que con la presión de la sociedad civil se podría exigir que se tomen cartas en el asunto. No es fácil, ¿no? No es, y como les decía, es un proceso dinámico, entonces también tratar de oponerse a las fuerzas de la naturaleza,
pues es muy costoso, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, sí tienen los recursos económicos para estar rellenando las playas, o en Cancún, ¿no? Porque es un beneficio económico importante por el turismo. Pero pues aquí en Veracruz, que solo hay pescadores, pues no es negocio, ¿no? Entonces, pues hay que ver hasta dónde va a llegar hasta dónde se va a equilibrar la línea de costa, y ahí pues se va a parar un rato, ¿no? Entonces ese es el problema de la erosión de las playas, que pues así está, ¿no? Y no es un tema desconocido, ¿no? Hay expertos en muchas instituciones educativas que lo saben y lo dicen, pero pues hasta ahí llega, ¿no? No sé qué más pueda pasar. Sí tengo ciertos antecedentes de lo que yo vi, lo que yo viví cuando estaba en Comisión Federal de Electricidad, y las leyes se empezaron a modificar desde la época de Carlos Salinas de Gortari. Ahí se fueron abriendo pequeños espacios para que la iniciativa privada pudiera generar energía eléctrica para ellos, ¿no? Pero pues ahí estaba, pero no se detonaba el boom, ¿no? Y poco a poco pues fueron habiendo más interesados. Yo no estoy, digamos, en contra de que participe la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica, pero si fuera una competencia pareja, leal y hasta cierto, y acotada, ¿no? Porque finalmente cuando se creó la Comisión Federal de Electricidad en 1937, pues la electricidad en México pues estaba nada más proporcionada por empresas extranjeras a ciertas poblaciones, ¿no? Y la gran mayoría del país no tenía energía eléctrica porque no era negocio, ¿no? Entonces, bueno, se hizo precisamente para dar energía eléctrica a todo el país. Entonces, la iniciativa privada pues siempre va a, y ese es su objetivo, pues tener ganancias, ¿no? Y en un negocio como pues yo creo que, y supongo que era así con Comisión Federal, pues en algunos lugares era negocio y en otros no era negocio, pero era un bien público que se tenía que proporcionar. Entonces, con las ganancias de un lado y las pérdidas de otro, pues tenían que balancearse para dar este servicio, ¿no? Si tú, con la reforma eléctrica, todas las empresas grandes o los grandes consumidores, ese servicio lo da las empresas privadas y le dejas a Comisión Federal lo que no es negocio, ¿no? O las pequeñas poblaciones que pagan muy poco o no pagan, pues entonces era el proyecto ideal para llevar a la bancarrota a Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Le quitaron los grandes consumidores, y también pensando que de los, no sé el dato exacto, como 40 o 50 millones de usuarios que hay en todo el país, pues el principal usuario pues es la gran industria, ¿no? Entonces esos son unos cuantos miles. Entonces darle energía eléctrica a ellos pues obviamente es mucho más barato que tener que darle energía a millones de poblaciones alejadas, tener que hacer líneas de transmisión, tener que hacer ciertas cosas. Entonces el objetivo, que yo creo que era el de la iniciativa privada, el de la reforma, no sé si era desaparecer Comisión Federal, pero lo que sí era es que el negocio fuera para las industrias privadas, ¿no? Y también sé que no siempre fue de una manera muy transparente estos procesos, ¿no? Por lo menos 2 proyectos que nosotros hicimos en Veracruz acabaron en manos de empresas privadas. Entonces, pues ahí había un mal manejo de la seguridad de la información, ¿no? Había fugas de información que estas empresas aprovechaban, ¿no? Entonces, y a lo mejor también había algunos funcionarios que veían que el barco se hundía y pues se pasaron al otro barco que empezaba a emerger, ¿no? Entonces, en muchos casos yo creo que el enemigo estaba dentro de CFE, y creo que esto que se ha estado tratando de hacer, que no se ha logrado completamente, pero sí ha habido algunos cambios, pues sí permiten que Comisión Federal vuelva a tomar ese papel de motor de
de la economía de México, ¿no? Porque pues finalmente la energía eléctrica está en todos lados. Un ejemplo claro es que para que haya agua, pues se necesita forzosamente energía eléctrica, ¿no? Ya sea para bombearla de los pozos, para distribuirla, para tratarla, para potabilizarla, ¿no? En todos los procesos necesitas la energía eléctrica, ¿no? Y pues resulta que eso es trabajo de los municipios, y los municipios muchas veces no tienen dinero y no pagan. Entonces yo quisiera saber si la industria privada está de acuerdo en dar energía eléctrica a estos consumidores, a estas poblaciones que no pagan energía eléctrica, ¿no? Yo supongo que el día que no pagan, pues inmediatamente se corta. Y en México también CFE corta la luz, pero hay muchas áreas del país que están en huelga de pagos o municipios que tienen deudas grandísimas con Comisión Federal de Electricidad y sin embargo se sigue dando el servicio con un sentido social, ¿no? Y yo creo que si que se quería privatizar todo, pues ese servicio, ese sentido social del servicio público de energía eléctrica, pues iba a desaparecer, ¿no? O estaba desapareciendo. Entonces, se logró detenerlo un poco, falta más, y sobre todo que, como decía, yo estoy de acuerdo que haya competencia, si la competencia es pareja, pero pues le dieron todas las facilidades para que empresas extranjeras pues se adueñaran de la parte jugosita del negocio, ¿no? Dejándole los huesitos a Comisión Federal de Electricidad. Y eso, pues espero que se pueda detener pronto, o corregir más que detener, ¿no? Que se corrija. El tema del agua, en general, la manejan los municipios, ¿no? Por ley es responsabilidad, en la Constitución dice que es responsabilidad de los municipios el servicio de agua potable. El propietario del agua en todo el país es Conagua, ¿no? Que es la que da las concesiones. Y como decía, pues hay dentro del todo el proceso de suministro de agua potable y tratamiento de agua potable, pues es costoso, ¿no? Para los municipios. La población en general, ese tipo de servicio a veces consideran que no se debe de pagar, ¿no? O que se debe de pagar muy poco. La Constitución dice que tiene que ser asequible, o sea que se debe de pagar un precio razonable. Con la privatización que ha habido en algunas ciudades del país, por ejemplo aquí en la zona conurbada de Veracruz, pues pasa un poco lo mismo que comentaba de la energía eléctrica, ¿no? Si fuera un proceso claro, transparente, pudiera no ser tan malo, ¿no? Pero cuando lo único que se busca es el negocio y además hay pues esta poca transparencia en los procesos, pues pasa que no sabes qué pasa, ¿no? O sea, cuáles son los compromisos de inversión, de mejorar la infraestructura. A mí, por ejemplo, en mi casa el agua llega lodosa, ¿no? Llega café el agua, y por más que me he quejado, pues sigue llegando lodosa, ¿no? Sí llega, pero lodosa, ¿no? En otras partes no llega. Y hay normas y hay leyes donde se especifica cómo debe de ser la calidad del agua y qué se debe de hacer, qué mediciones se tienen que hacer, cada cuánto, por qué número de habitantes tiene que haber mediciones. Bueno, y dice la Constitución, agua potable, ¿no? Yo quisiera ver quién se puede tomar el agua que llega a mi casa como potable, ¿no? Entonces, te están cobrando un servicio que no están dando, ¿no? Y es un servicio caro. Y si, pero te van a decir, pues más caro que no haya, pues sí, pero entonces si no lo puedes hacer, pues deja que lo haga quien sí pueda, ¿no? Y una parte muy importante con el tema del agua, y que ya ha pasado en varias poblaciones, es pensar de dónde viene el agua. O sea, el agua que llega aquí a la planta de tratamiento, ¿de dónde viene? ¿No? El agua que sacan de los pozos, ¿por qué está ahí abajo? ¿No? ¿Por qué está en el subsuelo? Entonces, si no se hacen, y ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, últimamente que se menciona que aquí no hubo agua, ¿no? Este año se secó el río Jamapa, y entonces dicen que es por la deforestación en el pico de Orizaba.
Y es lo mismo de las playas, pues desde hace cuánto sabemos que hay deforestación en el Pico de Orizaba, ¿no? Entonces, en parte con el cambio climático, que ya, digamos, desaparecieron prácticamente las nieves o los, se me fue el nombre, de los glaciares, ¿no? El glaciar que había, eso sí es efecto del cambio climático que permitía que hubiera agua a lo largo del año, pues eso ya no existe. Al no haber vegetación, el agua no se puede infiltrar, entonces el agua corre, arrastra suelo, ¿no? Erosiona y digamos, no hay posibilidad de que se infiltre y que se capte para que haya agua en los meses de que no llueve, ¿no? Entonces, si no se hacen procesos de conservación de cuencas, de mejorar las prácticas agrícolas, las prácticas ganaderas, la conservación de los bosques, la reforestación, pues no podemos esperar que por arte de magia sigamos teniendo agua, ¿no? O sea, y entonces, si la materia prima de las empresas que te venden agua es el agua, lo mínimo que uno quisiera esperar es que conserven las fuentes de agua y que estuvieran invirtiendo en la cuenca. En el recibo de agua te cobran un porcentaje de servicio de pago por servicios ambientales, que no sé en qué consiste ese, pero te lo cobran. Pero además de ese pago que hacen los usuarios, la empresa debería de tener el compromiso de conservar la cuenca por el bien de su negocio y por el bien de la comunidad, ¿no? Entonces esa parte es como lo de las playas, ¿no? O sea, eso ya se sabe, ¿no? No es desconocido para nadie, bueno, para mucha gente, sobre todo si está en el área, pero no lo hacen y quieren, pues, que todo sea negocio, ¿no? Y no invertir tanto en infraestructura gris, digamos, que sería mejorar el sistema de distribución, como la infraestructura verde, que sería conservar las cuencas. En la secundaria, creo que tenía 13 años, entré a jugar a las fuerzas inferiores de la universidad. Y ahí tenías la oportunidad de ir cambiando por edades, te iban cambiando de categoría, ¿no? Entonces ibas subiendo, algunos seguían, otros no seguían, y la idea pues era llegar a la reserva profesional, ¿no? Y entonces eso te creaba pues un amor al equipo, ¿no? Eras formado en CEU y entonces tenías un amor al equipo de fútbol y los jugadores también permanecían más tiempo con su equipo, ¿no? Entonces podía haber una mayor relación con los aficionados. Con esto de que se volvió negocio y que hicieron torneos cortos, pues cada 6 meses cambian a la mitad del equipo, ¿no? Y con que se olvidó este trabajo de las fuerzas inferiores, pues lo que hacen es contratar extranjeros, ¿no? Y algunos muy buenos y muchos muy malos, ¿no? Entonces esa parte, pues es rara porque al final de cuentas es un poco como lo de las playas y lo de las cuencas, ¿no? O sea, sabemos que eso no lleva a ningún lado y que cada vez está peor, pero sin embargo ahí sigue, ¿no? Entonces, esa parte, y al final yo creo que esa parte del fútbol y de la pasión y todo eso, pues se da cuando hay esa comunión entre la ciudad y el equipo, ¿no? Y en algunas ciudades de México todavía se conserva, a lo mejor más por fanatismo que por conocimiento del deporte, pero en otras ciudades pues se ha perdido, ¿no? Entonces, o los cambian de ciudad, o les cambian de nombre, o los venden, y entonces los fanáticos o los jóvenes sobre todo, que el fútbol es así como un amor irracional, que de repente te lo quiten, yo creo que sí es malo, ¿no? O sea, yo creo que deberían de tener un poco de consideración con la gente que realmente se emociona y se hace parte de ese equipo, ¿no? Entonces, pues yo lo acabo viendo como pues ya otro producto más comercial, ¿no? Y nada más, y que produzca ganancias y nada más, ¿no? De chico viví en la colonia San Rafael.
¿no? Y que era una colonia pues vieja, ¿no? Pero que tenía sus edificios bonitos, ¿no? Tenía un cierto estilo, ¿no? Cercano a la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Cercano a Reforma, Insurgentes, al Parque de la Madre y todo eso. Pero yo era chico, ya como a los 10 años nos cambiamos a Mixcoac y pues era, pues no un pueblo, pero casi, ¿no? Entonces había muy poco tráfico. Todos los niños de la cuadra nos conocíamos y jugábamos, andábamos en bicicleta, inclusive en los domingos en la tarde podíamos andar en go-kart por la lateral del periférico, ahí entre Barranca del Muerto y Molinos, ¿no? Era la zona que podíamos utilizar. Bueno, jugamos fútbol americano, en toda esa zona. Y estaba lo que era la Castañeda, ¿no? Cruzando el periférico estaba la Castañeda, que ya era un edificio abandonado. Luego estuvo el terreno vacío mucho tiempo y luego, bueno, construyeron ahí Torres de Mixcoac y un supermercado, ¿no? Entonces nos quitaron nuestro lugar donde podíamos ir a jugar, ¿no? Porque pues eran terrenos baldíos. En la zona de Olivar de los Padres, Olivar del Conde, cruzando también periférico, que es una zona montañosa, ahí nos aventamos en avalancha. No sé cómo no nos aplastó un coche o un camión, pero pues ahí hacíamos carreritas con los carritos de valeros, ¿no? Y andamos para arriba y para abajo todo el día con los amigos de la cuadra, ¿no? Bueno, había peleas, había novios, novias, y era una, pues no sé, en esa época como que uno pues, lo veía natural, ¿no? O sea, no se te hacía que no pudiera ser así. Eras amigo enfrente de mi casa había un taller de reparación de motocicletas, ¿no? Entonces pues iba ahí, cuando no tenía nada que hacer, iba al taller de motocicletas y veía cómo las arreglaban. Estaba la señora de las quesadillas, ¿no? Que se ponía en la noche en la puerta de la privada. Estaban las privadas, ¿no? Que podías entrar. Ahorita ya si vas por ahí, pues todas las privadas están cerradas, ¿no? Están con rejas. Y en aquel entonces, si querías acortar el camino, pues te metías por una puerta de la privada y sales en la otra cuadra, ¿no? Y eso ayudaba a jugar a las escondidas y otras cosas, ¿no? Entonces todo eso pues ya no existe, ya no puedes jugar porque pues la calle está ocupada por coches estacionados y por coches circulando a 1 por hora, ¿no? Ya nunca está una calle vacía en esa zona. Y pues sí es triste, pero bueno, en esa época, digo, era lo natural, ¿no? Y te acercabas y pues acababas jugando o haciendo algo con los chavos de la cuadra, ¿no? Y pues así era, ahí era en Mixcoac. O si no, cruzábamos a la zona del otro lado de Patriotismo, que era una zona todavía más tranquila, hacia la calle de Goya, y había un parquecito, ¿no? Entonces esa zona era un poco aún más tranquila que la zona de Mixcoac. Yo iba al colegio ahí a 3 cuadras, que estaba ahí en Mixcoac, donde ahorita está la estación del metro Mixcoac. Entonces, pues ahí era donde nos movíamos. Pasaba el tranvía, algunos se subían a la parte de atrás al tranvía, ¿no? De Mosca, para viajar así. Y esa era como era en esa época de los años 70, la zona de Mixcoac. Luego empezaron los ejes viales y ya eso pues empezó a transformar un poco esa forma de vivir, ¿no? En esa zona de Mixcoac. Y aquí en Veracruz, pues cuando llegamos, nada más teníamos una hija chiquita. También la zona de Reforma pues era muy, muy tranquila, ¿no? Era una zona muy, muy tranquila. Ya cuando nacieron nuestros 2 hijos, que ya fue 10 años después, pues ya era una zona pues mucho más habitada. Y con este tema de la seguridad, pues ya no hay papá que deje a sus niños jugar en la calle, ¿no? Antes era natural y sabías que que estaban seguros y otra que los vecinos te iban a estar pendientes, ¿no? Ahorita, pues con la violencia, con las desapariciones, con los raptos, todo eso, pues no
no hay manera de que en general puedan estar los niños jugando en la calle, ¿no? Entonces es algo que se ha perdido también para siempre. Y además, en parte, la indiferencia, ¿no? Antes conocías cómo se llamaba la señora de la tiendita, cómo se llama tu vecino, todo. Y ahorita, pues puedes pasar años y no sabes ni cómo se llaman los de al lado, ¿no? Entonces esa parte, como decía, se pierde comunidad, ¿no? Se pierde identidad y pues ya son de las cosas que yo creo que, por lo menos en ciudades ya del tamaño de México, de Veracruz, pues ya se perdió para siempre, ¿no? A lo mejor en poblaciones más pequeñas sigue existiendo, pero con que los coches se adueñaron de las calles, pues ya difícilmente el peatón tiene posibilidades de hacer uso de estas calles, ¿no? Parece la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ves que los ríos están contaminados y nadie hace nada, ves que las cuencas se erosionan y se deforestan y no pasa nada, que las playas desaparecen y no pasa nada, ¿no? Que entonces esa parte pues es un poco desesperante, ¿no? O desesperanzadora, que no ves una preocupación por atender esos problemas que son obvios o que deberían de ser obvios. Hay otros problemas que a lo mejor no son tan obvios o son más difíciles de ver, como la delincuencia, ¿no? La delincuencia organizada, que pues tampoco sabes hasta dónde está metida, ¿no? Esa parte. Entonces esa parte a mí sí me preocupa, ¿no? Porque hay zonas del país que pues ya son propiedad de algunos grupos, ¿no? Y la gente convive ya casi en algunos lugares de manera natural, en otros pues sufriendo las consecuencias de que se hayan ido a poner por ahí, pero yo no veo al corto plazo cómo se pueda resolver ese tema, ¿no? Se han hecho, bueno, en este sexenio se han propuesto varias cosas, pero no sé si hayan en algún lugar tenido algún tipo de éxito. Pero las partes obvias y que dependen un poco más de organizarse y ordenarse, como son esta de cumplir con la ley, ¿no? Pues si esas no las hacemos, pues difícilmente las otras, ¿no? Y luego si a eso le sumamos todas las problemáticas a nivel mundial, ¿no? De las guerras, de los combustibles, de los intereses económicos tan fuertes que hay que te hacen seguramente no ver todas estas problemáticas o que te preocupes por cuál es el TikTok de la tarde, ¿no? O cuántos likes tiene no sé quién. Pues y no sé, es un proceso de alienación de la gente, ¿no? Que vamos como robotitos sin querer ver nada más lo que ellos quieren que veamos, ¿no? Entonces esa parte yo cada vez la veo más grave. Yo supongo que desde que siempre ha existido, ¿no? Yo me acuerdo, hace poco me acordaba que en la prepa nos hicieron leer un libro que se llama Para leer al Pato Donald, ¿no? Y estoy hablando de los 70s. Pues de ese libro ahorita, pues yo creo que las técnicas han mejorado y sí siento que pues te van haciendo un lavado de cerebro que uno, pues hace que seas individualista, ¿no? Otro, que te preocupes nada más por lo material. Y entonces eso pues nos va volviendo entes aislados, y si no logramos como comunidad defender nuestros derechos y organizarnos para mejorar las cosas, pues los que están en el poder difícilmente lo van a hacer, porque pues ellos se están beneficiando, ¿no? Y hablo del poder no solo político, ¿no? Del poder económico, que acaba siendo parte de lo mismo, ¿no? Entonces, por ese lado yo no veo cómo podamos cambiar. A lo mejor una opción es pues la educación, ¿no? Educar a la gente, pero
pues la escuela son unas cuantas horas y el celular son el resto del día, ¿no? Y entonces, pues ahora ves a todo mundo, ¿no? Todo el día viendo la pantallita y parece que mientras más simple sea lo que ven, pues más felices son, ¿no? Entonces esa parte yo sí la veo complicada porque nos hemos ido volviendo cada vez más simples, ¿no? Y los que no son simples, pues la tienen más difícil, ¿no? Si cuestionas muchas cosas, si te preocupas de muchas cosas. Hay grupos, o sea, sí sé que hay grupos de asociaciones y grupos de personas organizadas que están defendiendo muchas cosas, pero pues son la minoría, ¿no? Y, y los medios de comunicación que deberían de tener o mucha parte de responsabilidad, pues son los instrumentos para promover todo esto, ¿no? Entonces yo, la verdad, no veo cómo se pueda resolver si no es de abajo para arriba y con la conciencia de la gente. Es la única manera que veo que esto pueda cambiar. Porque pues los de arriba, ¿para qué cambian, no? Oye, pues muchas gracias por haber venido y participarnos tus pareceres. Bueno, pues muchas gracias. Y pues agradezco la invitación y aquí estoy. Gracias.